de hoy hablaremos del programa de prevención y control de tuberculosis con la normativa del MSP. La tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública, los cuales, según datos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para el año 2015 se estimó a nivel mundial 10.4 millones de casos nuevos en todas sus formas. Con respecto a la coinfección tuberculosis VIH, 910.000 personas iniciaron tratamiento para la infección tuberculosa latente. Ahora, de acuerdo a su tasa de mortalidad, la tuberculosis a nivel mundial fue de 1.4 millones y en afectados con coinfección tuberculosis VIH se estimaron 400.000 casos adicionales. En el mismo año, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para Ecuador fue de 8.400 casos de tuberculosis, incluyendo aquellos casos con coinfección tuberculosis VIH. Para el año 2018, en Ecuador se registraron 6.094 casos, de los cuales, sin embargo, el Sistema Nacional de la Salud, que está comprendido por la Red Pública Integral de Salud y la Red Complementaria, diagnosticó y notificó 5.200 casos, de los cuales 5.097 fueron casos que correspondieron a casos nuevos y casos que presentaron recaídas, mientras que 118 fueron casos previamente tratados. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa bacteriana crónica transmisible, que es producida generalmente por el Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo delgado, ligeramente curvo, de 1 a 4 micrones de longitud, motivo por el cual este puede llegar a permanecer hasta 8 horas suspendido en el ambiente. También existen otros tipos de micobacterias que también pueden llegar a producir la tuberculosis, como es la Mycobacterium bovis. En cuanto a su método de transmisión, este se transmite de persona a través de las vías respiratorias, en su nuevo huésped. El bacilo puede llegar a conducir a la enfermedad ya sea de forma inmediata o puede llegar a permanecer por muchos años inactivo, encapsulado, por lo que a este fenómeno se lo conoce como la tuberculosis latente. Si los bacilos se llegan a alojar dentro del pulmón, una vez que se haya desarrollado la enfermedad tuberculosa, el afectado se puede convertir en una nueva fuente de infección para otras personas sanas. Ahora, de acuerdo, vamos a hablar a su clasificación. Dentro de las clasificaciones tenemos a la definición de los casos, que pueden ser los casos de tuberculosis bacteriológicamente confirmada, es decir, que son aquellas personas que van a presentar una muestra biológica positiva a Mycobacterium tuberculosis, ya sea por medio de la baciloscopía, ya sea por el cultivo, o por otros métodos de diagnóstico que sean avalados, tanto por el Ministerio de Salud como por la Organización Mundial de la Salud. Continuando con la definición de casos, tenemos los casos de tuberculosis clínicamente diagnosticada, es decir, que son todas aquellas personas con diagnóstico de tuberculosis que no cumplen con los criterios de confirmación bacteriológica, pero fueron diagnosticadas con tuberculosis activa por decisión clínica del médico y el cual debe de prescribir un esquema de tratamiento completo. Continuando, vamos a hablar de otro tipo de clasificación, que son la clasificación del caso basada de acuerdo a su localización. Para esto tenemos los casos de tuberculosis pulmonar. Este se refiere a cualquier persona con tuberculosis confirmada, ya sea de manera bacteriológica o de manera clínica.
en donde aquí va a implicar una afectación tanto al parénquima pulmonar como al árbol tráqueo branquial. La tuberculosis miliar también forma parte de estos casos de tuberculosis pulmonar, ya que va a provocar lesiones dentro del pulmón. Otra clasificación de acuerdo a su localización, tenemos a los casos de tuberculosis extrapulmonar. Es decir, que son aquellas personas que presentan tuberculosis bacteriológicamente confirmados o clínicamente diagnosticados en otros órganos que van a afectar, como por ejemplo la pleura, los ganglios linfáticos, el abdomen, el aparato genitourinario, la piel, los huesos, articulaciones y las meninges. Continuando, hablamos de otro tipo de clasificación, que son la clasificación de caso basada en la historia de tratamiento de tuberculosis previa. Para esto tenemos el primero, que es los casos nuevos. Cuando hablamos del caso nuevo, son aquellas personas con diagnóstico de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar que nunca recibió tratamiento antituberculoso o que si la recibió fue por menos de un mes. Aquí van a incluir aquellas personas que son comprobados que fueron afectados con tuberculosis o aquellos que presentan resistencia a medicamentos. Luego tenemos a los casos previamente tratados, que son aquellas personas que han recibido tratamiento con medicamento antituberculoso por un mes o más o que hayan sido tratados con anterioridad. Para esto tenemos que estos casos previamente tratados se clasifican en afectados con tratamiento después del fracaso, afectados con tratamiento después de pérdida en el seguimiento o afectados con recaída. Continuando, vamos a hablar de otra clasificación de caso basada en la resistencia a los medicamentos. Para esto vamos a hablar del primero, que es los que son extensamente resistentes. Es decir, que son aquellos que van a presentar una resistencia a cualquier fluoroquinolona de última generación y al menos a uno de los 3 medicamentos inyectables que van a pertenecer a la segunda línea, como por ejemplo a la capreomicina, a la kanamicina o a la amikacina. Luego tenemos a los monoresistencia, que son aquellos que van a presentar resistencia a solo un medicamento antituberculoso de primera línea. Luego, continuando, tenemos a los multidrogos resistencia, que son aquellos que presentan resistencia demostrada de manera simultánea tanto a la isoniazida como a la rifampicina. Luego tenemos a los polirresistencia, que son aquellos que presentan resistencia a más de un medicamento de primera línea que no sea la isoniazida y la rifampicina a la vez. Y por último tenemos a la resistencia a la rifampicina. Continuando, vamos a hablar de otro tipo de clasificación que son de acuerdo al estado serológico del VIH, los cuales estos pueden ser aquellos afectados con tuberculosis y VIH, a los afectados con tuberculosis sin presentar VIH y a los afectados con tuberculosis y estado de VIH desconocido. Continuando, vamos a hablar de la prevención y el tamizaje. Para esto vamos a hablar del control de infecciones. Para esto se recomienda que el afectado se debe de cubrir la boca al momento de toser o estornudar o de usar mascarilla al menos durante las primeras 2 semanas luego de iniciar el tratamiento. También para disminuir el riesgo de transmisión de Mycobacterium tuberculosis dentro de los establecimientos de salud, en los trabajadores de salud, visitas o acompañantes, se recomienda la detección precoz, la derivación al aislamiento respiratorio y el tratamiento oportuno.
También se recomienda que en áreas de alto flujo de personas y hacinamiento, como salas de hospitalización y centros de privación de libertad, los afectados con tuberculosis pulmonar o laringia deben de permanecer en aislamiento respiratorio mientras se presenta una baciloscopía positiva. También se recomienda que todo aquel afectado con tuberculosis debe de usar mascarilla quirúrgica mientras permanezca en zonas comunes a los establecimientos de salud. Y por último tenemos que en el caso de los centros de cuidado infantil se debe de realizar la búsqueda activa de síntomas respiratorios tanto entre el personal que labora en la institución como en los niños que asisten a la misma. Continuando, vamos a hablar de las medidas de control ambiental. Para esto, se recomienda que se debe de minimizar el uso de procedimientos que induzcan la tos en afectados con tuberculosis bacteriológicamente positivas. También se recomienda la ventilación adecuada, la cual permita el flujo natural del aire a través de las ventanas abiertas. También se recomienda que en el caso de las instalaciones de sistema de ventilación con presión negativa en los laboratorios, en donde se van a realizar las broncoscopías. Ahora, en cuanto a las medidas de protección personal, se recomienda la utilización de respiradores o mascarillas N95 con protección para el riesgo biológico por parte del personal de salud y los familiares, asegurándose de que éste quede firmemente ajustado al rostro. También se recomienda, como medida general, forzar la importancia del lavado de manos antes y después de la atención de todo paciente. También se recomienda el uso de los respiradores N95 en los siguientes casos, como por ejemplo, durante el procedimiento de la toma de muestras de esputo y la atención a los afectados en las habitaciones de aislamiento para tuberculosis. También durante la realización de las broncoscopías u otros procedimientos que induzcan a la tos. O también durante la realización de las autopsias. Ahora, en cuanto al tratamiento, se recomienda que todas las personas con VIH y que no presenten tuberculosis activa deben de recibir el tratamiento preventivo con isoniazida como parte de un paquete integral de atención. Para esto se recomienda administrar isoniazida 7 días a la semana durante 9 meses como terapia preventiva en las siguientes dosis. Es decir, en los adultos se recomienda 5 miligramos por kilogramos al día en un máximo de 300 miligramos. Mientras que en el caso de los niños menores de 5 años, se recomienda el consumo de 10 miligramos por kilogramos al día, igual a un máximo de 300 miligramos. En el caso de los recién nacidos de madres con tuberculosis bacteriológicamente positiva, se recomienda de 5 a 15 miligramos por kilogramos al día por 6 meses. Se recomienda también que se debe de entregar la isoniazida en forma quincenal a la madre, al padre o al tutor previamente capacitado en el establecimiento de salud donde sea posible realizar este tratamiento preventivo con isoniazida observada. De tal manera que cada vez de que se le entregue la isoniazida, se debe de pesar al niño para poder de esa manera ajustar sus dosis.